Realmente lo prometido también es deuda, como siempre trato de manejar en nuestras informaciones de educación continua para nuestras pacientes. He tenido muchas preguntas de las cuales mis pacientes en el día a día en la consulta me arrojan la parte de que, y de verdad que se lo voy a confesar, mamá, al fin de un adolescente, tú vives con un estrés y una cosa porque ya el bebé nació, las primeras vacunas, los primeros años de vida, tú estás ahí como, puntual en todo eso, pero llegó la adolescencia, nos olvidamos realmente cuál es ese esquema que va a continuar y cómo yo puedo seguir protegiendo a mi hijo aún cuando ya sea una persona adulta. Aquí hoy tenemos a la doctora Méndez, quien es mi amiga, mi hermana, mi compañera de trabajo de batallas, que hemos andado muchísimo por ahí en la vida y que de verdad me honra, doctora, que estés aquí una vez más dándonos ese poquito que tú sabes dar con todo el amor y con toda la vocación que te antecede. Gracias por estar aquí, doctora, en el día de hoy y vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con tu especialidad también de nutrióloga clínica en adolescente, que es un tema muy apasionante. Saludos, gracias doctora, como siempre, aquí estamos para colaborar con usted, como siempre, como usted lo hace conmigo. Yo me refiero a usted, yo soy muy... No, amigas. Mucho tiempo, realmente muy... Empezamos juntas, como especialistas llegamos juntas a la clínica, pertenecemos al Instituto de Medicina Avanzada del Materno Infantil de nuestra ciudad corazón y nos honra realmente poder tener una trayectoria que nos ha ido con todo lo que es la experiencia del día a día, días cumplidos, días que realmente han sido excelentes, trabajar al lado de una persona como es usted, doctora, también. Vamos a iniciar con una pregunta, doctora, que yo creo que es como lo más básico. ¿Qué vacunas están indicadas en la adolescencia? Como le decía en el intro, o sea, yo ando con el juidero, o sea, que mi muchacho nació, que ya yo le puse la primera vacuna, pero después se va como enfriando todo. Y se nos olvida que debemos de seguir en ese proceso de cuidar a nuestros hijos. Claro, eso es muy relevante y lo que acabas de decir es verdad, o sea, cuando las madres tienen los bebés pequeños, van regularmente, incluso antes del año, los chequeos son muy regulares. Luego del año ya va bajando la intensidad y al llegar a la adolescencia, a muchos padres le tienes que decir, hay que ir al médico, hay que hacer los chequeos, pero sobre todo esas vacunas que se pudieron haber quedado atrás y las vacunas propias de esa edad, a las madres parece que muchas veces se le olvida. Se nos olvida, doctora. Y puede repercutir, por ejemplo, en tu especialidad, porque muchas de esas vacunas también tienen que ver con ustedes. Ahí está la vacuna de tétanos, que la recomendada, por ejemplo, previo al parto, que ustedes siempre la utilizan por las cirugías y eso de los pacientes. Entonces, una de esas vacunas que está incluida en esas edades es una de esas, incluida en un paquete de vacunas que se administra a la edad de 12 años promedio. Exacto. 10 a 14 años, dependiendo del país y las recomendaciones. Vamos a mencionar, exacto, vamos a ver, en nuestra ley, en ustedes como pediatra, en la cartilla que nos entregan a nosotros los padres, mencióneme cuáles son esas vacunas de importancia a los 12 años, de 12 a 14 años, que normalmente es la población de pacientes que yo tengo en crecimiento. Y vamos a hablar más adelante por qué ginecología hoy en día está tomando ese auge en esas consultas en esas adolescentes. Claro, sí, las vacunas principales son las vacunas del papiloma humano que se recomiendan en la mayoría de países a partir de los 12 años, aunque se podría administrar hasta los 9 años, dependiendo del riesgo del paciente. La recomendación internacional es 12 años, pero podríamos administrarla antes incluso. La otra vacuna sería la de difteria, tétano y la de pertussis, que es la tosferina. En nuestro país solamente tenemos disponible para el público, a nivel público, valga la redundancia, la DT, que incluye lo que yo difteria y tétano. Y tétanos, que es una de las vacunas que ustedes recomiendan Exacto. para los embarazos. Exacto. Entonces, pero a nivel privado, que es una recomendación muy importante, nosotros tenemos otra vacuna disponible que ¿cuál? La Bustris, que contiene, perdón, que eso es una marca. Una marca comercial, pero comercial. Eso es algo que para nosotros es información, ¿no? Información, y es la que tenemos en el país realmente. Entonces, ¿y qué abarca esta vacuna, doctora? ¿Cuáles son las ventajas que las mamás van a tener al momento de administrar esta vacuna? Lo primero es que la cobertura de vacunas para difteria, tétanos y tosferina baja con la
con la edad. O sea, Okay. nosotros administramos las vacunas los primeros años, luego un refuerzo se coloca a los 4 o 6 años, pero cada 10 años, incluso para ustedes. Oigan esto, chicas. Debe de reforzarse esta vacuna. Debe de reforzarse porque se pierde la inmunidad de esta vacuna. Entonces es muy importante para evitar estas enfermedades que por mucho tiempo han sido muy frecuentes en los adolescentes y en los adultos incluso. Hay algo que ya hoy en día, gracias a Dios, doctora Méndez, estamos manejando como con cierta ligereza ahora mismo con el tema de la vacunación y mencionabas que una de las vacunas más importantes es el VPH, que es la que a mí más me interesa. No es que, doctora, disculpe, no es que le estoy restando importancia a las demás, pero yo quiero proteger a mi población joven de pacientes. O sea, yo quiero realmente que esa mujer comience a prepararse para una etapa más adulta cuando ya tenga una vida sexual también ya hoy en día que, voy a hacer un paréntesis, ha bajado las estadísticas. Ya hoy en día vemos que la mujer empieza más joven a tener su primera relación sexual y quiero que usted, por favor, nos diga que ya hoy en día, dicho sea de paso, tenemos ya una segunda dosis diferente a la que empezamos a trabajar con relación al VPH y qué importancia tiene realmente esta vacuna. La vacuna del virus del papiloma humano, como tú dijiste ya, es muy relevante en tu especialidad porque realmente evita, y ustedes lo saben, incluso desarrollo de cáncer posterior. O sea que si empezamos más temprano, podemos evitar tanto la infección como tal, que la infección es muy mala, y luego entonces la recurrencia que podría traer a cáncer posteriormente. Entonces es muy importante empezar a esas edades pues la administración de esa vacuna. Por supuesto, porque siendo esta ahora mismo una de las estadísticas más crecientes que tenemos a nivel mundial, el virus de papiloma humano, que es la causa número 1 de cáncer cervical, ya realmente tenemos que comenzar a proteger a nuestros hijos, no solamente a las hembras, a los varones también se le pone su vacuna de VPH. Y hoy tenemos ya la 9, o sea, la nanovalente, que realmente ha venido también a aportar más cobertura en cuanto a algunas cepas que no la teníamos anteriormente. Sí, tenemos una nueva valente que está disponible a nivel privado. Eso es bueno que los pacientes lo sepan, porque incluso tenemos disponibilidad a nivel privado de ambas y a veces las pacientes preguntan por qué una y por qué la otra. Es correcto. La nueva valente es la más recomendada, pero nosotros a nivel de salud pública tenemos disponible la 4 valente. O sea que los pacientes tienen que saber que hay una diferencia entre la administración que tú le ofreces a nivel privado a la que se le ofrece a nivel público, pero está disponible y cualquiera de las dos pues es muy útil. Importante. Tu cartilla de vacunación no solamente lo debes de llevar en los primeros años de tu vida, sino de tu hijo, sino que también debes de acudir a tu pediatra y preguntar cómo, cuándo y dónde yo debo de continuar protegiendo todo lo que tiene que ver con la salud de su esquema de vacunación de nuestros hijos. Ahora bien, doctora, vamos a hacer un switch. ¿En qué momento el pediatra debe de recomendar la primera consulta con su ginecólogo? Cuénteme de eso. Sí, eso es importante. Bueno, es relevante porque si te decía que los padres se les da dificultad llevar los adolescentes a consulta regular, imagínate cuando tú los recomiendas, pero hay muchas indicaciones inmediatas prácticamente demandables. Tengo muchos pacientes que los refiero porque están teniendo irregularidades, pero debería previo a eso porque el paciente te llega, y a mí también me llega en el momento que tiene el problema y ya ahí no hay forma de echarlo para atrás. Es por eso que en este canal nosotros estamos dando educación continua para todos nuestros pacientes y vamos a hacer relevancia cada vez más de todos esos factores que tienes que tomar en consideración. Al momento de que ya tu niña comienza a tener un desarrollo de órganos y que realmente entiende que su menarca, para los que no saben, menarca es primera menstruación, ya se aproxima, es el momento en que tú tienes que tomar en consideración el proceso de que una ginecóloga o un profesional de la salud femenina pues ya tenga control sobre la vida de esa niña también conjuntamente con el pediatra. No es que tenemos que dividir, yo creo que es donde, y voy a decir esto, que uno hace de nuevo un encuentro en el camino al momento del nacimiento y al momento de la primera menstruación. Realmente sí, así es. Yo se la entrego cuando nace y volvemos y nos juntamos en la primera menstruación. Así es muy chistoso, pero
es real, Es ¿no? real. Es real. Entonces, Bueno, pero las madres siguen visitándote. no, claro, claro, pero digo que la conversión entre pediatra y claro. ginecología. Entonces, vamos a ir viendo que ya esa paciente llegó su primera menstruación, tiene ese proceso ya de maduración fisiológica en su cuerpo. ¿Es el momento para ir donde la ginecóloga? Yo entiendo que sí, que es el mejor momento porque hay muchos factores, incluso dudas que tienen las mismas madres, las niñas, en el momento que llegan, desarrollan, cuántos días me dura, cuáles síntomas tiene, y hay niñas que también le puede durar más tiempo de la cuenta, que pueden tener algún trastorno de la menstruación y no identificarlo, o sea, porque a veces para la madre y tanto para el público general es difícil establecer cuándo algunas cosas son normales y cuándo no. Eso y ahí es que excelente. se introduce. Eso es excelente. Se aplica pues lo que ustedes pueden orientarlo y colaborar con esa madre y con esa niña, porque realmente genera mucho, principalmente mucha angustia en los adolescentes, este proceso de menstruación, que yo voy al colegio, que se me llegó la menstruación, que cómo yo controlo esto, me la administro, que si se me puede pasar, que todo Mi eso higiene, es un estrés, mi cuidado y mi higiene en esa etapa. Infecciones que pueden aparecer en tu primera etapa. Entonces, es el momento en que realmente la mamá tiene que decir, bueno, pues ya es hora de que mi hija pues vaya a mi ginecólogo o buscar un especialista de la salud femenina que tenga cierto conocimiento sobre el cuidado en las adolescentes. Y eso es algo de lo cual yo creo que debemos de tomarlo en consideración y es uno de los factores que hoy queremos dejar impregnado. Sé, doctora, que una de las cosas, de los temas que arrastra mucho a la adolescencia y nos hace a las madres sufrir mucho, y sé que has hecho una subespecialidad en lo que es la nutrición en el adolescente. Quiero tocar este tópico con usted porque yo creo que también va muy de la mano con la salud de nuestros hijos. ¿Cuáles son esos aportes que podemos darle directamente como tópicos a la mamá para poder entender cómo debemos de educar a nuestros hijos en la alimentación? Muy importante. Realmente, como hablábamos ahorita, en la etapa de la adolescencia, y vamos a decirlo así, puede haber una dejadez de parte tanto de la madre o como de la familia, porque realmente ya el paciente está grande. Todo esto influye. Bueno, hablamos de las vacunas, que una de las recomendaciones que tiene que estar ahí, porque la mayoría de veces también estas vacunas que no están disponibles, tú se la propones, pero la madre la desconoce hasta que va y te visita. Es correcto. Incluso entonces en ese caso, ustedes como ginecólogo pues aportan mucho ahí. Pero la parte de la nutrición en la adolescencia es una de las etapas más complejas de la vida. Yo siempre digo... Yo tengo una pregunta. Más complejas. Yo siempre digo, es difícil. Cuando es adulto, tú le dices las cosas, el adulto asume su responsabilidad. Claro que hay adultos que no avanzan, ¿verdad? En ese sentido de la nutrición, porque hay gente, pero tú lo orientas, pero es responsable. El niño como que la madre lo lleva, el bebé más pequeño, pues la madre le aporta. Yo le digo, mira, no le des esto, no le tengas esto, le vas a dar tal comida. El adolescente es un intermedio. Doctora, es muy independiente. Tú puedes influir, pero no tanto. Yo tengo una pregunta. No tanto. Porque usted sabe que yo estoy pasando, usted conoce a mi pequeño, estoy pasando por esa etapa. Y yo tengo una inquietud grande. ¿Por qué es que a ellos le da una por comer comida chatarra? O sea, porque nada saludable, todo lo que a su cabeza le llega es lo rápido, es lo que es más fácil, y la pizza y el hot dog y la hamburger. Pero dígame. tú lo acabaste de decir, la rapidez, o sea, en esta etapa y en la adolescencia en sentido general hay una revolución de conocimientos, pero al final, y más en esta generación, la rapidez, y que nosotros también se lo inculcamos últimamente, porque nosotros andamos volando, la rapidez es algo relevante, o sea, yo quiero comer, quiero ahora, no es el momento, es el momento que yo quiera. Ellos son muy así, yo quiero ahora. Yo no quiero que tú me lo prepares y yo esperar, no. Yo quiero esta comida ahora. Y claro, los sabores de la comida chatarra sabemos que pueden ser de buen gusto para ellos, o sea, para mucha gente. Pero entonces, ahí no hay límite, o sea, yo no estoy pensando, el adolescente no piensa mucho en las consecuencias. Tú como adulto dices, esto me gusta, pero yo no me lo voy a comer porque sé que me puede hacer daño. En ellos la consecuencia no está tan marcada, o sea, ellos se comen su
comida porque es lo que le gusta, la rapidez del momento, pero luego no hay consecuencias, no la ven, no la pueden ver porque hay cierta inmadurez. Yo tengo mucha, gracias a Dios, mucha suerte, lo voy a decir así, que mi hijo es de muy buen comer y tú lo sabes. O sea, Guillermo Ángel es de comer su arroz, su habichuela, su carne y eso. Y hace ya un tiempecito nosotros nos tocaba ir a comer a la escuela con él como parte del día a día, de las obligaciones de él, de deporte y todo lo demás. Y yo lo disfrutaba mucho. Y yo llegaba con mi canasta y ponía mi plato y todo lo demás, y arroz y habichuela. Y honestamente, una de las cosas que me llamó mucho la atención en el salón donde nos ponían a comer con los padres, era el tipo de comida que consumían los demás niños. Y eso me llamó mucho la atención. Y viene a colación a tocar el tema porque realmente es difícil de llevar, porque es lo rápido, y además que esa comida, yo no sé qué es lo que le echan, pero tiene algo que atrapa, sí, y es algo que realmente hace que lo desee el paladar, es algo difícil. Claro. ¿Cómo puede repercutir en la salud del adolescente con el proceso de la dieta, doctora? En muchísimos factores. Tú sabes que hablando de obesidad, de ovario poliquístico, trastornos incluso que tienen que ver con tu especialidad, claro, se agudizan mucho con este tipo de alimentación. El paciente que está obeso te hace un círculo vicioso si tiene un ovario poliquístico, por ejemplo, pero está en la obesidad como tal, que es una enfermedad per se. Exacto. La ansiedad que le genera ese tipo de comida, el estrés, o sea, son muchos factores que hay que manejar. La etapa de la adolescencia, para mí, compleja, que he doctora. trabajado y me encanta trabajar con adolescentes. Yo digo que me encanta y me va bien y me llevo bien con ellos. Eso es importante. Es difícil porque hay que centrarse, hay que explicarle, y tú le explicas ahora y su memoria parece ser a corto plazo muchas veces. Un Dori cualquiera. Vuelve otra vez. Un Dori cualquiera. Hay que retomar. Doctora, deme 3 tips, y eso me lo voy a tomar yo personalmente también, y nos vamos aquí. Yo creo que este cuarto va a estar anotando. Deme 3 tips que usted nos pueda dar a nosotros, los padres que tenemos adolescentes, para poder guiar, para poder llevar un poquito de lo que es la educación en la alimentación. Bueno, ahí les voy a decir lo que yo implemento muchas veces. Exacto. Vamos a hablar si llego a 3 o 4, quién sabe. No hay problema. Lo primero es, yo siempre pienso que inculcar la disciplina en sentido general en los niños es importante, tanto para lo que tú quieres en las metas a corto y a largo plazo, estudio, alimentación inclusive. O sea, los niños que tú lo acostumbras a tener cierta educación de horarios, de alimentación, esa disciplina en general va marcando. O sea, tú tratas de ser disciplinado y eres más capaz de lograr metas, por ejemplo, incluso alimentarias, y eso es muy relevante. Lo otro es, desde que inicio la alimentación, o sea, no le ofrezco, porque hay un momento en que tú le puedes ofrecer la comida que tú quieres, y es cuando están pequeños. No que yo quiero un chin, que quieren probar porque es dulce. El dulcito. O sea, no lo motiven, por favor, a que coman esas cosas y que generen, porque esos sabores dulces que tú decías ahorita, y también son sabores intensos que se quedan en el paladar y son preferidos por la intensidad, y eso a nivel neurológico pues se refleja. Se refleja de una vez. Porque tú tienes un sabor muy fuerte que debes, cuando lo ingieres, pues tu cerebro lo capta inmediatamente. Entonces, sabores fuertes, incluso usar poca sal, sabores más, vamos a decir, más sosos, para que ellos se acostumbren a ese tipo de sabor, porque los sabores intensos pueden generar posteriormente esa necesidad de ingerir ese tipo de comida. Okay. Y lo tercero sería acompañamiento. O sea, yo estoy en mi casa, yo quiero que mi niño coma bien, pero yo tengo que comer bien, porque es muy fácil. Yo tengo pacientes obesos, y la papá comiendo, te digo, allá todo el mundo va a tener que comer lo mismo. Es correcto. Porque tenemos que ayudarlo. Es correcto. Entonces, el plato de lechuga para el muchacho, y yo me como el arroz y la habichuela y la carne. No, espérate. Es equilibrado para todo. Por favor, es equilibrado para todo el mundo. Yo creo que eso es sumamente importante. Doctora, ¿dónde usted está ubicada? ¿Dónde realmente nosotros podemos obtener información? Porque yo quiero que mi adolescente realmente esté en contacto y yo poder equilibrar la vida de mi hijo. Yo estoy ubicada en el materno infantil, tú sabes que soy tu compañera de siempre, en la cuarta planta del edificio principal, ahí dando mi servicio, cualquier cosa a la orden siempre. La doctora Yocasta Méndez hoy nos está hablando sobre nutrición, ese difícil tránsito que hay, ese switch entre la adolescencia es muy duro, así que todas las mamás vamos a crear una educación, vamos a hacer realmente de que los hábitos y la parte de un control
médico a tiempo puede evitar complicaciones que en un futuro a esa mujer o a ese hombre le va a hacer mucha falta. Soy tu doctora Yubelkis Almonte y hoy en nuestro podcast estuvo la doctora Yocasta Méndez hablando de nutrición.